Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Padre. Amén. Aleluya. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno de ustedes, amados hermanos. Iglesia, preparemos nuestros corazones para recibir la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en el nombre santo y eterno de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, clamamos, rogamos, suplicamos, Señor, que su Santo y bendito Espíritu sea con nosotros en la predicación de su palabra. Hónrenos, Señor, con su presencia. Visite nuestras vidas, Señor, y que su bendita misericordia obre en nuestros corazones. Necesitados estamos de usted, Señor, y por eso en esta hora rogamos y suplicamos que su Santo y bendito Espíritu sea con nosotros. No queremos oír palabra de hombre, Señor. Selle usted mis labios carnales y sea usted hablando a su pueblo, Señor, ministrando en sus vidas y en sus corazones su santa y bendita palabra. En el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, se lo rogamos, Padre Santo. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Le voy a invitar, amado hermano, para que juntos abramos las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Lucas. Evangelio de San Lucas en el capítulo número 11, y vamos a leer 4 versículos, los versículos del 1 al 4. Tome usted la palabra de Dios, hermano, y lea conmigo. La palabra del Señor dice así: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Palabra de nuestro Dios. Uno de los hábitos extraordinarios que presentó nuestro Señor Jesucristo durante toda su vida disciplinada y aquí en la tierra fue precisamente el hábito de la oración. Y la Biblia nos da múltiples referencias acerca de esto, del hábito de orar por parte de nuestro Señor Jesucristo todos los días. La Biblia nos enseña que ante Juan el Bautista, al ser bautizado, nuestro Señor Jesucristo oró. Antes de iniciar su ministerio, él fue al desierto, llevado por el Espíritu, y allí bien oró durante 40 días y 40 noches. Cuando nuestro Señor Jesucristo regresa en busca de sus discípulos, él también oró para poder identificar y llamar a sus discípulos para caminar con él en su doctrina y en su enseñanza. Cuando nuestro Señor Jesucristo, antes de ser arrestado, estuvo en el huerto del Getsemaní, también oró nuestro Señor Jesucristo. Y aún cuando estaba en esa cruz, colgado, agonizando, él también oró al Padre. Pues bien, todo esto que aconteció en la vida de nuestro Señor Jesucristo fue observado por sus discípulos, por sus apóstoles. Y por eso, hermanos, viendo uno de sus discípulos que algo extraordinario sucedía cuando nuestro Señor Jesucristo oraba y pasaban cosas maravillosas, uno de ellos se acerca y le dice: Señor, enséñanos a orar como Juan también enseñó a sus discípulos. En los últimos días y en los últimos 4 meses, el pastorado ha solicitado a la iglesia a vivir en una vida de oración constante, pues es prioridad en la vida del cristiano. Los tiempos finales
en que usted y yo estamos viviendo se caracterizan por ser tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre, tiempos de angustia. La aflicción se multiplica en el mundo. Hay miedo, hay pánico, hay desesperación, hay psicosis. Y en el pueblo de Dios hay necesidad, Dios lo sabe. Cargas, pruebas, enfermedades, problemas económicos y muy posiblemente, amados hermanos, falta de sabiduría y de fe. Por eso, permítame recordarle que el Señor Jesucristo espera ansiosamente que pidamos su favor, su ayuda y su guianza a través de su santo y bendito Espíritu. Nuestras oraciones constantes, amado hermano, nos ayudarán a hacer frente a situaciones de mucha tensión. Dios traerá a sus justos consuelo y paz tarde o temprano, porque nos mantendrá escondidos en su tabernáculo en tiempos de peligro y nos fortalecerá en tiempos de debilidad. Hoy, este mundo necesita más que nunca de nuestras oraciones, porque el propósito de nuestra oración no es cambiar los planes de Dios, sino que Dios en su infinita misericordia haga su buena voluntad en este mundo. Y por eso, amado hermano, por amor a nuestro Dios, le ruego y le suplico, no se canse de orar, no deje de orar a Dios. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer.
luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina conmigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a y alaba a Dios. El tema que hoy me ocupa y que el Espíritu Santo me hace sentir en mi corazón que debo tratar con mis hermanos es el tema de la oración. La importancia de orar sin cesar. La oración, hermanos, debe ser primordial en nuestra vida diaria como cristianos. Pues la Biblia nos enseña a orar insistentemente y con fe. La oración se encuentra en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde Adán y Eva conversando con Dios en el huerto del Edén, hasta la isla de Patmos, donde a Juan le fue dada la revelación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Quiero recordarle, hermano, que usted inició una relación con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando usted le conoció, cuando usted llegó a las plantas del Señor, cuando se identifica usted como pecador, entrega su vida de pecado al Señor, decide vivir una nueva vida y camina de la mano del Señor. Ahí usted inició una relación con nuestro Señor Jesucristo. Y las atenciones de nuestro Señor Jesucristo hasta hoy siguen siendo para usted y con usted. Mientras más importancia le dé usted a la oración con Dios, más sólida se hará su comunión con Él. O dígame, ¿qué padre no desea pastorear el corazón de su hijo? ¿Qué padre no desea entablar una relación con su hijo para orientarlo, para instruirlo, para disciplinarlo, o tal vez para que sea el refugio de su hijo en tiempos de aflicción? Si usted anhela eso, si usted desea eso, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos dará cosas buenas a los que los piden? Y el Señor Jesucristo lo dijo en el capítulo 11, versículo 11 de San Lucas. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. O también dice, porque si vosotros, siendo malos, sabéis dar dádivas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? Gloria a Dios, aleluya. Ahora bien, permítame decirle esto. Cada día se nos presenta una oportunidad para acercarnos a Dios, porque siempre hay una decisión que tomar, un problema por solucionar y una tentación de la cual huir. Repito, siempre hay una decisión por tomar, un problema por solucionar y una tentación de la cual huir. Hablemos de esto. En San Lucas capítulo 5, versículo 27, veamos una oportunidad de orar para tomar una decisión. En San Lucas capítulo 5, versículo 27,
Regrese por favor unas cuantas páginas atrás. Lucas capítulo 5, versículo 27. El Señor Jesucristo llama a Leví, o sea, a Mateo. Leví en hebreo, Mateo. Y dice la palabra de Dios así: después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví. ¿Después de qué cosas? De haber hecho milagros en la vida de gente, de haber sanado leprosos, de haber sanado paralíticos, de haber hecho la pesca milagrosa. Después de esas cosas, vio a un publicano llamado Leví. Este publicano llamado Leví no es otro más que Mateo. La palabra publicano, hermano, representa o nos dice que es un hombre recaudador de impuestos en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, que estaba al servicio del Imperio Romano. Y dice que lo ve el Señor sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, Mateo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos, es decir, los religiosos de aquella época, murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La cita bíblica que acabamos de leer nos deja entrever que un hombre llamado Leví, o sea, Mateo, tenía una decisión que tomar en el preciso momento en que el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, lo llamaba a seguir. Dice la palabra de Dios que él se levantó y dejándolo todo, le siguió. Jesús llamó a un pecador, a un publicano. Leví o Mateo prestó oídos al llamado del Señor, deja todo, deja su vida como publicano, como recaudador de impuestos, deja también por disposición propia, dejar su vida de pecado y seguir al Maestro y caminar con él. Gloria a Dios, aleluya. Y Leví, o sea Mateo, le hizo un gran banquete en su casa. O sea que Mateo, aparte de ya atender el llamado del Señor y dejando todo, en gratitud al Señor, le hace un banquete en su casa. Y en su casa, por ese gozo que había en su corazón, llamó a otros publicanos que estaban ahí en la mesa con ellos, habían pecadores, y por eso los escribas y los fariseos murmuran contra los discípulos y preguntábanse a sí mismos por qué comían y bebían con publicanos y pecadores. Hoy, amado hermano, el Señor te llama a reconsiderar tu relación personal con Él. ¿Recuerdas tu vida pasada? ¿Recuerdas cuando nuestro Señor Jesucristo te llamó a ti y a mí para venir a sus plantas, a sus pies? Esa relación, hermano, que solo puede estrecharse en la comunión diaria con Él, es a través de la oración. Es a través de la oración, amado hermano, que alcanzamos intimidad con Dios. Pues llegamos a Él confiados, con la certeza de que está cercana nuestra plegaria y responderá a nosotros según su voluntad, según nuestra necesidad de médico o no. Hoy el Señor te llama a reflexionar, a reconsiderar tu vida. ¿Cómo está tu vida, hermano? ¿Has dejado todo? ¿Tu vida de pecado en realidad ya no existe? ¿Ha quedado atrás? ¿Hay gozo en tu corazón? ¿Estás agradecido con el Señor? ¿Mantienes esa comunión con Él, ese diálogo, esa plática a través de la oración?
¿Te sientes bien cuando estás delante del Señor? ¿No hay nada en ti que pueda avergonzarte delante de Él? Allí mismo, en el Evangelio de San Lucas, pero en el capítulo número 7, veamos una oportunidad de orar para solucionar un problema. Ahí mismo, San Lucas capítulo número 7, versículos del 1 al 10. Gloria al Señor. Aleluya. La palabra de Dios dice así: Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Escuche, el siervo de un centurión, de un soldado romano, que tenía autoridad sobre una centuria, sobre otros soldados romanos, tenía un siervo, y ese siervo estaba muy enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, o sea, ancianos judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aleluya, gloria a Dios. Escuche, en el contexto de la palabra de Dios, en San Lucas capítulo 7, vemos a un hombre, un centurión, un soldado romano, que tenía a un siervo, a un criado, que estaba enfermo y a punto de morir. Cuando este centurión, este soldado romano, escuchó que nuestro Señor Jesucristo estaba cerca de por allí, él envió a unos ancianos judíos para que le rogaran que viniese a su casa y sanase a su siervo. Cuando estos judíos ancianos se acercan al Señor Jesucristo, le dicen que atienda la solicitud de este soldado romano porque era digno de que se le concediera eso, su petición. ¿Por qué era digno este soldado romano? Los mismos judíos lo dicen: porque ama a nuestra nación y nos edificó, nos construyó una sinagoga, una casa de oración, un edificio donde se leía la Torá, donde se estudiaba la palabra de Dios y donde se oraba a Dios. Por eso creían que este varón era digno del Señor. Y nuestro Señor Jesucristo, escuche esto, al escuchar las palabras de estos ancianos, fue con ellos. El Señor Jesucristo se movió a misericordia y fue con ellos para atender la necesidad de este centurión con su criado. Pero aún cuando él se acercaba, cuando ya estaba próximo a llegar a la casa, este varón, este soldado romano, envía a otros hombres para decirle: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Gloria al Señor, aleluya. Pero yo te pregunto, cuando tú estás de rodillas, inclinado, orando al Señor, ¿te acuerdas de Israel? ¿Te acuerdas de la nación santa de nuestro Dios?
¿Te acuerdas de Jerusalén? ¿Oras por nuestros hermanos judíos, cristianos que viven en Israel? ¿Oras por esa nación, por esa patria de nuestro Dios? Porque estos judíos le dijeron al Señor Jesucristo, Él es digno de que le concedas esta petición porque ama a nuestra nación. ¿Tú amas a Israel? ¿Tú amas a Jerusalén? ¿Sabes? La situación que vive Israel hoy es crítica. Y te puedo asegurar que no es ajena a los intereses de nuestro Dios. Israel hoy vive, aparte de esta peste, de esta pandemia, de esta enfermedad, hoy vive elecciones. Hay un acuerdo político con Estados Unidos, que por cierto en este momento está suspendido, porque los intereses del presidente de Estados Unidos está en su próxima reelección. Pero también Israel hoy vive crisis con Siria, con Irán, con el Líbano, con los grupos terroristas del Medio Oriente como Hamas, como Hezbollah. En la Franja de Gaza hay muchos conflictos. En Irán posiblemente vaya a estallar una guerra. Pasarán cosas. Israel también necesita de tus oraciones. Y te puedo asegurar que en la medida en que también tú ruegues por la paz de Jerusalén, ruegues para que esta nación de Dios sea bendecida entre las naciones, yo te puedo asegurar que a la misma proporción el Señor Jesucristo te bendecirá a ti y a toda tu casa. Gloria al Señor, aleluya. Veamos ahora una oportunidad de orar ante una tentación de la cual huir. En Génesis capítulo número 39, la palabra de Dios nos enseña acerca de José, Potifar y la esposa de Potifar. Dice la palabra de Dios en el versículo 1 del capítulo 39 de Génesis: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, aleluya, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció que después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en su mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Aleluya, palabra de Dios. En el contexto de esta cita bíblica, amado hermano, podemos ver que José era un varón vendido a Potifar por los ismaelitas cuando éste fue llevado allá, a Egipto. Y en los primeros 5 versículos estamos viendo
que Jehová estaba con José, porque José era un varón temeroso de Dios, amaba a Dios y guardaba su vida delante de Dios. Jehová estaba con José. Y vio su amo, Potifar, que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. José halló gracia ante los ojos de Potifar y lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Aquí vemos a José bendecido por Dios y Dios siempre con él. Pero aconteció lo que acontece en la vida de todo hombre, de todo varón o de toda mujer que ama a Dios y que quiere agradar a Dios. Aconteció en José una tentación. La mujer de su amo, de Potifar, se acerca a él y le dice: duerme conmigo. La tentación llegó a José. Todos, amados hermanos, todos seremos tentados durante nuestra vida. No importa la edad que tengamos. La tentación no es igual para todos. La tentación es distinta para cada persona. El pasaje bíblico que acabamos de leer nos deja ver a un joven que quería agradar a Dios. En los primeros 5 versículos vemos que Dios estaba con José. Era un joven que agradaba a Dios y Dios lo respaldaba en todo lo que hacía. Pero eso no se significaba que el diablo no lo buscaría para tentarlo. Y lo tenta. Lo tienta, amados hermanos. La tentación está a la puerta. Usted y yo constantemente podemos ser tentados por el diablo. Hoy, en tiempos donde el mundo necesita de nuestras oraciones y donde la propia iglesia de Dios, donde nuestros hermanos en Cristo necesitamos las oraciones de todos, hoy la tentación también está a la puerta de su casa y dentro de su casa. Hoy, amado hermano, la tentación está en su casa a través de la televisión, a través de la computadora, a través del Facebook, a través de las redes sociales, a través del WhatsApp. Y muchas veces esas cosas quitan de usted toda prioridad de vivir una vida en oración. Y no estoy diciendo que estos recursos tecnológicos sean malos. No estoy diciendo que ver televisión es malo, pero lo que sí nos debe quedar claro es que en el caso de la televisión usted debe de programar su tiempo y además debe de seleccionar los programas que usted debe y necesita ver. Hoy vemos aquí a un José, amados hermanos, que está dispuesto a no pecar delante de Dios, porque la tentación llegó a su vida. Pero ¿cómo podemos vencer la tentación? La tentación la podemos vencer tal y como lo hizo José. Él huyó de la tentación. Él salió de la tentación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Exactamente lo mismo que hizo José. En Santiago, en el capítulo número 12, la palabra de Dios nos exhorta, nos dice, Santiago 1:12, la palabra de Dios nos exhorta y nos dice lo siguiente: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Quiero que entienda esto, hermano. Quiero que entienda esto. Satanás no puede obligarnos a pecar, pero puede tentarnos para que pequemos. Entonces, ¿es pecado ser tentado? No.
No lo es. El Señor Jesucristo, dice la Escritura ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 15, que Él fue tentado en todo, pero nunca pecó. Debemos entender perfectamente bien este punto con claridad. La tentación no es pecado. A Satanás le gusta condenar a los cristianos aun cuando no han pecado, sino cuando han sido tentados para incitarlos a pecar. Les gusta hacerles sentir culpables por haber sido tentados por algún pecado. Pero el ser tentado no es pecado. Entonces, ¿cuándo entra el pecado? El pecado entra cuando decidimos pecar. Cuando decimos sí a la tentación. Pecamos cuando cedemos a la tentación. El apóstol Santiago nos sugiere dos cosas. Ahí en Santiago capítulo 4, versículos del 7 en adelante. Dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El apóstol Santiago nos está exhortando a dos cosas. Una, someternos a Dios. Y dos, resistid al diablo para que el diablo huya de nosotros. Por último, hermano, nuestro Señor Jesucristo nos exhorta a lo siguiente: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando iniciamos esta predicación, yo le comenté, amado hermano, que el Señor Jesucristo en todo tiempo y en todo momento oraba por todo. Él oraba muy de mañana al amanecer, Él oraba por la tarde y también en ocasiones lo hacía por las noches, hasta muy entrada la noche. Imagínese usted en la persona del Señor Jesucristo, que en su vida de oración, durante todo tiempo, Él entabló una comunicación con el Padre. La Biblia nos deja entrever que Él oraba en todo tiempo con el Padre. Él dejó su reino. Él se despojó de todo y vino a esta tierra. Pero durante toda su estancia en esta tierra, Él entablaba una comunicación con el Padre. El teléfono, digamos, de comunicación entre nuestro Señor Jesucristo y Dios era la oración. Ese era el vínculo. Así Él entablaba la conversación con nuestro Dios. Y le puedo asegurar algo. Nuestro Señor Jesucristo no oraba para ver si podía encontrarse con nuestro Dios, con el Padre. Él oraba porque sabía que el Padre lo escuchaba, Él lo veía y estaba con Él. El Señor Jesucristo en todo momento oró buscando la dirección del Padre, la sabiduría, la guianza del Espíritu Santo para poder hacer cumplir todas las cosas que tenía por encomienda de parte del Padre en esta tierra. Y en estos últimos instantes de su vida, donde Jesús se encuentra en el Getsemaní, velando y orando, diciéndole a sus discípulos que lo hagan para que no entren en tentación, vemos que el Señor Jesucristo, al rogar al Padre, le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Y la voluntad del Padre era que el Señor Jesucristo fuera a esa cruz y muriera por nosotros los pecadores de este mundo. Como puede darse cuenta, el Padre siempre escuchó la oración del Hijo. El Padre siempre atendió los ruegos y las súplicas del Hijo. Y en ocasiones el Padre, en múltiples ocasiones, respondió a favor del Hijo. Pero en esta ocasión el Padre no podía permitir que el Hijo pasara esta copa sin sufrir del sacrificio perfecto en la cruz. ¿Qué le quiero decir con esto? Le quiero decir que a nosotros como cristianos nos corresponde orar, clamar, invocar, suplicar a nuestro Dios
por todas las necesidades que usted de manera personal vive, su familia, su amigo, su amiga, sus vecinos, sus familiares, sus hermanos en Cristo, la iglesia y el mundo en general. Pero quiero que entienda que Dios responderá a su oración conforme a su voluntad y a su misericordia. Porque si Dios responde conforme a su necesidad, conforme a lo que usted quiere o a lo que usted desea, seguramente en el transcurso de su vida se dará cuenta que lo que Dios le concedió no es precisamente lo que usted necesita para bendición. Pero Dios sí lo sabe. Y por eso Dios atenderá y responderá a su ruego y a su súplica conforme a la voluntad de nuestro Dios y le conviene a usted, a su vida. Quiero decirle, amado hermano, que un predicador inglés llamado Leonard Ravenhill dijo estas palabras: el secreto de la oración es la oración en secreto. Y si estás débil en esta área, amado hermano, estás débil en todas las demás. Pero este predicador también dijo: el que ora deja de pecar y el que peca deja de orar. La oración es necesaria para recibir bendición y poder de parte de Dios. La orden de orar, amado hermano, sale de la boca de los salmistas, sale de la boca de los profetas, sale de la boca de los apóstoles, sale de la boca del mismo Señor Jesucristo. Él dice en su palabra: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Yo le invito, amado hermano, yo le invito para que ordene su vida, para que usted delante de nuestro Dios, cuando ore, cuando entre en súplica y en ruego, usted no tenga nada de qué avergonzarse delante de nuestro Dios. También le ruego y le suplico que tenga paciencia, que no desmaye en la oración, que sea usted un hombre de fe, que sea usted un hombre de sabiduría de parte de Dios, sabiendo que Dios le escucha en su oración, y espere en Él. Tenga paciencia. No importa cuál sea su necesidad, no importa cuál sea su lucha, su prueba, cuál sea su oportunidad de orar para escapar de una tentación, para resolver algún problema o para entablar una nueva relación en vida abundante del Espíritu Santo delante de nuestro Dios. Él escucha y Él escuchará siempre. Espere en Dios y Él hará en su vida los planes y los propósitos perfectos que tiene para usted y para los suyos. Sea paciente y oremos siempre a Dios. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, se lo ruego que así sea. Amén. Amén. Oremos a Dios. Bendito Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, delante de su presencia, Señor, inclinamos nuestro rostro, porque es nuestra voluntad y nuestra condición de hijos inclinar nuestro rostro delante de usted. Hoy rogamos, Señor, y suplicamos que incline su oído a la oración de su pueblo, de su iglesia, de su congregación. Dios, tenga misericordia de nosotros y bendíganos, oh Señor. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Padre Santo, para que sea conocido en la tierra todos sus caminos y en todas las naciones sea conocida su salvación. Padre, que todos los pueblos te alaben, oh Dios. Que todos los pueblos te alaben, Padre Santo. Que todas las naciones vuelvan su rostro delante de su presencia y le busquen, Señor, ante la angustia y la necesidad de estos tiempos de pandemia, de enfermedades y de peste, Señor. Alégrense y gócense las naciones,
porque juzgarás a los pueblos con equidad, porque pastorearás a las naciones en la tierra, oh Señor. Te alaben los pueblos, Padre eterno, que todos los pueblos te alaben. Bendícenos, oh Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y teman todos los pueblos, todos los términos de la tierra, el nombre de Jehová. Señor, tú dices en tu palabra, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Padre, creemos en tu palabra, creemos a tu palabra, oh Dios, y en ti esperamos, Padre, según tu voluntad, según tu misericordia sobre nosotros, una respuesta a nuestro ruego y a nuestra súplica. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, rogamos que así sea, oh Dios. Amén, amén y amén. Levante su mano derecha, amado hermano, y recitemos el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Que el Señor les guarde todos los días de su vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios.